Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. ¿Crees que Dios va a hablar a tu vida en esta tarde? Quiero que busque, por favor, Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. Te escaré. Empezamos mal. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche, porque necesitamos de ti. Y tú, Señor, te revelas a los que te necesitan. Señor, en tu bendita gracia y bendita misericordia, Señor, enséñanos en esta noche, afiánzanos en esta noche, sánanos en esta noche. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor, para que tu gozo sea cumplido en nosotros. Señor, gracias. Y lo que tengo en mi corazón, ayúdame a declararlo, a establecerlo, a publicarlo, a enseñarlo. Señor, porque entiendo y comprendo de que esta palabra es para nuestras vidas. Señor, gracias por tu gracia inmerecida sobre tu pueblo. En el bendito nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dante Gebel, el pastor Dante Gebel suele decir: Dios me dijo que te diga. Y cuando yo lo escucho a Dante, cuando tiene esta declaración, yo entiendo, comprendo, de que Dios con voz audible le dijo que le diga al pueblo lo que luego va a predicar. Porque sabe que Dios habla. A ver. A mí Dios no me habló, literalmente, como alguna vez. Pero sí tengo en mi corazón compartir con esto, o compartir esta palabra, porque sé que para algunos va a ser de beneficioso, así como es beneficio para mi vida también. Porque como suelo decirle siempre, o casi siempre, es que aquellos que tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra, de predicar la palabra del Señor, somos los primeros que recibimos esa revelación del Señor, esa palabra del Señor. Y los primeros que lo disfrutamos y tratamos de entenderlo y comprendemos somos nosotros en nuestra soledad con el Señor, en nuestra intimidad con el Señor. Y esto que voy a compartir contigo, ya el Señor me lo puso hace como 3 o 4 días, a tal punto de que mi esposa hoy, hace media hora atrás, 1 hora atrás, me ve escribiendo en el teléfono y me dice: ¿qué estás haciendo? Digo: estoy escribiendo una nota, digo, que quiero compartir. Y me dice: ¿qué? ¿Tampoco vas a predicar? Claro, porque no me vio con la compu, no me vio con la tabla, no me vio piensa de que únicamente iba a compartir esto contigo. Pero tengo palabra del Señor para tu vida. Dile a la persona que está al lado tuyo: prepárate porque el Espíritu del Señor quiere hablarte. No sé por qué, la verdad que no entiendo por qué o cuál es la razón, pero una de las cosas que el Señor nos está pidiendo de que le ponga título a los mensajes, o mejor dicho, siempre yo le pongo título,
porque es la única manera de poderlo guardar después en la compu. Pero no se los digo, no se los declaro. Y el domingo pasado creo que les dije, y él se lo voy a decir en este día, el título que le puse a este mensaje, que se llama Poco a Poco. Y por segunda vez, y te pido que no te voy a molestar más, dile a la persona que está al lado tuyo, poco a poco. Tengo la nota acá en el teléfono. Y hablando de estos textos que he compartido contigo, dice, estas palabras adquieren gran valor y dramatismo, ya que provienen del viejo luchador que está a punto de ser sacrificado. Su preocupación no está en sí mismo, sino en el evangelio que ha predicado fielmente por tantos años. Su desafío y encargo a Timoteo es que no descuide la proclamación de la palabra, ya que llegará el tiempo en que no será escuchada y leyendas y supersticiones humanas serán mejor recibidas por los corazones y mentes de muchos. La fe de Pablo es fuerte. Su esperanza no radica en sí mismo ni en sus méritos, sino en el Señor, juez justo, y en la corona que recibirá aquel día. Poco a poco. El apóstol Pablo, todos sabemos, lo hemos compartido miles de veces, lo han escuchado miles de veces, era un joven muy aferrado al Pentateuco, muy aferrado a la Torá, muy aferrado a la religión hebrea, muy aferrado a la doctrina, instruido, preparado, direccionado con ese objetivo. Y todos sabemos de que cuando él perseguía a los cristianos o perseguía a los del camino, como se los reconocía en aquel tiempo, aquellos que confesaban a Jesús como el Mesías, él pensaba y tenía en su corazón, tenía en su mente, en su deseo, en su afán, en su manera de vivir la religión, de que le estaba haciendo un servicio a Dios, le estaba haciendo un servicio a Jehová, le estaba haciendo un servicio, por así decirlo, a su iglesia, porque él no podía aceptar, no podía entender cómo alguien podía decirse que era hijo de Dios. Él no podía entender ni podía comprender cómo alguien podía decir que era igual a Dios. ¿Cómo podía entender este hombre, Pablo, de que alguien podría haber dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre va a tener vida? Para él era una cosa inconcebible, para él era algo que no podía ser aceptado ni tolerado. Y entonces en ese afán, en ese creer del servicio a Dios, comienza la persecución hacia todos aquellos que proclamaban que Jesús era el Mesías, que ese Manuel era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios para salvación. Y todos sabemos y todos hemos escuchado muchas veces, y lo vamos a seguir escuchando muchas veces, de que cuando va camino a Damasco para perseguir y tratar de encontrar a aquellos que profesaban a Jesús, al Emanuel, como el Cristo, como el Mesías, tienen el encuentro con el Señor. La palabra del Señor dice que cae a tierra y dice que cuando Él está ahí en tierra, dice que una luz lo envuelve y Él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta del cielo viene, yo soy aquel a quien tú persigues. Ahora, primero quiero que notemos esto. Él estaba persiguiendo a la gente. Él nunca pensaba de que hubiese estado persiguiendo a Dios mismo. Pero el Señor Jesús, cuando establece el diálogo con él, le dice, soy a quien tú persigues. O sea, de que lo que le está diciendo el Señor en ese momento al apóstol, o al que luego iba a ser apóstol, es que la persecución hacia las personas no era directamente hacia las personas, sino hacia Dios mismo. Quiero que tú entiendas y comprendas esto, como yo lo tengo que entender y lo tengo que comprender, que Dios vive por la fe en tu vida. Dios está contigo, Dios está en ti, Dios te acompaña,
Donde tú vayas, Dios está contigo. Donde tú te mueves, Dios está contigo. Lo que tú hablas, Dios está contigo. Entonces el apóstol Pablo ahora se encuentra con otra realidad. La realidad con que se encuentra es de que todo aquello que él esgrimía, todo aquello que él defendía, toda aquella cosa que él lo consideraba como un servicio a Dios, se le vino abajo como un castillo de naipe, y tiene que ser necesario que pasen aproximadamente unos 13 años en donde él queda recluido, en donde él queda apartado, en donde él desaparece de la escena religiosa, y en donde en todo ese tiempo es instruido por el Señor, es enseñado por el Señor en este nuevo camino que él comienza a descubrir. Entonces el primer paso que Pablo tiene que dar, que Saulo tiene que dar, es olvidarse de todas aquellas cosas que había aprendido hasta ese momento. Olvidarse de todas aquellas cosas que él había defendido. Olvidarse de todas aquellas cosas que había caminado hasta ese momento. Olvidarse de todas las cosas que él había vivido hasta ese momento. Lo tenía que dejar de lado porque venía una nueva revelación sobre su vida. Y escucha lo que el Espíritu Santo de Dios dice. Entre nosotros hay gente que tiene que olvidar el pasado. O tiene que comenzar a olvidar el pasado porque vienen nuevos tiempos sobre su vida. Viene nueva revelación sobre su vida. Pero tiene que dejar el pasado y tiene que dejar de que el Espíritu Santo del Señor les guíe y les revele eso nuevo que viene sobre nuestras vidas. Yo espero esto de parte del Señor, pero el primer paso que tenemos que dar es olvidarnos lo que está atrás, olvidarnos del pasado y comenzar a vivir el presente, porque en el presente está la manifestación del Señor. Segundo paso que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Había pasado, como te dije, más o menos entre 10 y 13 años en la preparación, en la enseñanza, que había estado apartado y enseñado por el Señor y revelado por el Señor. Por eso luego cuando le escribe a los Corintios dice, porque el Señor me enseñó sobre la Santa Cena. El otro paso que tiene que dar Pablo es que él había perseguido a la iglesia y los hermanos en la fe, la iglesia, sabían quién era Pablo. Ahora imagínense, este hombre que estaba en favor de encarcelar tanto a mujeres como a varones, chicos, jóvenes, matarlo, conseguir en matar a los que confesaban al Señor Jesús, a este Mesías. Él estaba de acuerdo, todo el mundo conocía, todo el mundo estaba de acuerdo a las cosas que él hacía, y en un momento determinado se aparece en una congregación y viene para hablar de Jesús, viene para hablar del Mesías. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Este viene con engaño. Si este es el que perseguía a la iglesia. Si este es el que estaba de acuerdo en la matanza de los cristianos. ¿Qué está haciendo acá en medio de nosotros? ¿Qué tuvo que enfrentar Pablo? El otro paso que tuvo que enfrentar es sus errores. El otro paso que tuvo que enfrentar Pablo es la crítica. El otro paso que tuvo que enfrentar Pablo fue que no le creyeran. El otro paso que tuvo que enfrentar Pablo fue el descrédito. Ese crédito que él lo había ganado con sus actitudes, con su persecución, que estuvo de acuerdo cuando lo mataron a piedrazo a Esteban, que estuvo de acuerdo cuando le tiraron la ropa de Esteban a sus pies, que ahora se presenta en una congregación, en una sinagoga, y quiere venir a hablar de Jesús, quiere venir a hablar del Evangelio, y la gente lo rechaza porque le tiene miedo. Escucha lo que el Espíritu Santo de Dios dice a tu vida. Perdón, deja que el Espíritu Santo de Dios nos diga a nuestras vidas. Deja tu temor de lado, deja tu miedo de lado. Deja de escuchar las críticas, deja de escuchar lo que digan, deja de escuchar lo que tú fuiste ayer. Ahora hay una nueva oportunidad para tu vida, así como la tuvo en Pablo, está también en tu vida para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Pero lo tienen que enfrentar. Tienes que enfrentar tus miedos, tienes que enfrentar tus fracasos,
Tiene que enfrentar tus errores. Tiene que enfrentar cómo viviste hasta el día de hoy. Porque es la única manera de que la gracia del Señor inunde tu vida. Es la única manera de que el perdón de Dios venga sobre tu vida. Es la única manera de que la ayuda del Dios Todopoderoso venga sobre tu vida. Tienes que dar el paso. Tienes que dar ese paso para que la manifestación del Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida para revelarte poco a poco. Hay unas cosas que alguna vez le voy a preguntar al Señor cuando esté delante de Él. Señor, ¿por qué algunos son sanados así? Una oración de por medio, ¡sac!, son sanados. Y sanidades de cáncer, sanidades de parálisis, sanidades de ceguera, de sordera, de mudez, cosas fuertes. Y son sanados así, trácate. Y otros no. Le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué? Aunque tengo una pequeña pista, el mismo apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne y 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara y el Señor 3 veces le dijo, bástate mi gracia. A lo mejor nosotros portamos sobre nuestro físico problemas, dificultades, inconvenientes, pero es para que la gloria del Señor se manifieste sobre nuestras vidas. Lo que quiero decirte y lo que creo que el Espíritu Santo de Dios quiere decirte en esta tarde, así como Pablo tuvo que dar paso a paso hasta que llegó a ser lo que él fue, tú también tienes que dar paso por paso para llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas, un siervo y una sierva del Señor para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. Aleluya. Paso a paso. Y cuando el apóstol se mete entre los otros apóstoles y comienza a contarle y a manifestarle lo que Dios había hecho en su vida y cómo conoció al Señor y cómo el Señor se le reveló y las cosas que le enseñó, las cosas que le mostró, la obra que él comenzó a hacer para el Evangelio, para predicar, para compartir. Aquellos que estaban guiados por el Espíritu del Señor comenzaron a aceptarlo a Pablo y diciéndole, sí, verdaderamente, este estuvo con el Señor. Porque no hay manera de que una persona hable como este habla. No hay una manera que no hay otra manera que se predique como él predica si el Espíritu del Señor no está sobre él. Y lo que quiero decirte en esta noche es, habla de la salvación en Cristo Jesús. Predica el Evangelio de Cristo Jesús. Y déjame decirte esto, porque creo que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo que te lo diga, es predícate a ti mismo. Porque saben que uno de los inconvenientes, no digo problema, uno de los inconvenientes que nosotros tenemos es que muchas veces ni siquiera nosotros creemos lo que decimos. Y estoy pisando algún pie. ¡Ay! El Señor me contestó. ¿Y qué esperabas? ¿Cuántos se sorprenden porque vino la bendición que estaba esperando? ¿Y cómo te va a sorprender? Entonces no creíste o oraste porque oraste. El Espíritu del Señor está sobre tu vida. Escucha, el Espíritu de Dios está sobre tu vida. La palabra del Señor está sobre tu vida para que tú te levantes como un gran guerrero, como una gran guerrera en el nombre del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios está en ti. Si tú has creído el Evangelio, si tú has creído la palabra del Señor, el Señor está contigo. Y así como lo levantó a Pablo, te quiere levantar a ti. Y me baso en que Jesucristo dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes van a hacer. Y dentro de esa oración estamos nosotros para la gloria del Padre. Paso a paso. Muchas veces he escuchado mensajes, pero no quiero que esto suene como una crítica, por favor. Porque esto después va a las redes sociales y me dan con un caño. Pero lo tengo que decir, porque es una verdad y así. Yo sé de que Dios bendice, yo sé de que Dios prospera, yo sé de que Dios levanta, yo sé de que Dios hace prodigios, hace milagros, yo sé de que Dios hace
lo que Él quiere y como Él quiere y con quién quiere. Yo lo sé. Pero para el cristiano, para aquel que vive el Evangelio, no es lo importante la prosperidad económica, la prosperidad de la familia, la casa, el auto, el yate, el viaje, las vacaciones. Eso no es lo importante para el cristiano. Lo importante es la palabra sobre nosotros y en nosotros. Porque si no fuera por la palabra, el apóstol Pablo no hubiese podido vivir lo que vivió. Porque para nosotros en estos tiempos, si no somos victoriosos es porque no tenemos fe. Y eso es una mentira del diablo, porque no es así. Cansado de escuchar mensajes, si tú estás enfermo es porque Dios no está contigo. ¿De dónde carancho sacaron esto? Te lo dije recién, el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Y 3 veces le pidió al Señor y el Señor dijo, bástate mi gracia. Es que la gracia del Señor tiene que habitar por la fe en cada uno de nosotros. Y venga lo que venga sobre nuestras vidas, no importa, porque somos más que victoriosos en su precioso nombre. El apóstol Pablo tuvo que pasar persecución, cárcel, lo azotaron. Como 5 veces casi se ahoga en el medio del mar. Pasó por tormenta. Pasó por persecuciones, pasó por mentiras, pasó por injurias, pero él nunca renegó de la palabra del Señor. Escucha lo que el Espíritu Santo de Dios te dice. Nunca reniegues de la palabra del Señor que habita por la fe en tu corazón. Levántate en victoria a pesar de, levántate en victoria a pesar de, levántate en victoria a pesar de, porque el poderoso vive en ti por la fe. Aleluya. Paso a paso. Pastor, es que yo no sé orar. Pídele al Señor gracia, pídele al Señor sabiduría y vas a aprender a orar. Pero ora. No podemos obtener resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Si yo digo 2 más 2 son 5 y nadie me corrige y yo sigo diciendo 2 más 2 son 5, yo me voy a convencer de que 2 más 2 son 5. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos hable, nos enseñe, nos redarguya, nos ministre. Tenemos que dejar que venga Él con su bendita, maravillosa revelación, esa luz del Evangelio de Cristo sobre nuestras vidas, para poder entender de que 2 más 2 es 4. Lo que te quiero decir con esto es de que el Señor va a ministrar tu vida, el Señor va a mostrarse, el Señor va a revelarse sobre tu vida, pero tú tienes que buscarlo y tienes que dejar de que lo haga. Porque si no, nunca vas a lograr nada. Dios no quiere que tú seas un espectador. Dios quiere que tú seas un participante de la gloria del Señor. Dios no quiere que tú vengas y te sientes en una silla. Dios quiere que tú seas un ministro para su gloria, para su honra y para su alabanza. Pero predícate a ti mismo. Perdón. Háblate a ti mismo. Yo de vez en cuando lo hago. No digo que lo hago siempre, pero de vez en cuando lo hago. Vamos, Alfredo. Dios está contigo. Vamos, Alfredo, levántate. Vamos, Alfredo, no te decaigas. Vamos, Alfredo, la depre te está golpeando, pero te vas a levantar en el nombre del Señor Jesús. Vamos, Alfredo. Tenés toda la carrocería abollada, pero vamos todavía, seguimos caminando. Le seguimos dando trabajo a la pastora. Aleluya, es para que la pastora no se... Aleluya. Para entretenerla a la pastora. Paso a paso, por favor repite conmigo. Paso a paso. Pero tienes que caminar. Tienes que caminar. Así como Pablo caminó. Pero tienes que caminar el camino que ha preparado el Señor para tu vida. Tienes que transitar el camino que Dios ha preparado en tu vida. Tienes que anhelar la presencia del Señor. Tienes que desear la presencia del Señor.
Porque Él te ama. Como nunca lo vas a entender, como nunca lo vamos a entender, como nunca lo vamos a comprender. Dios te ama. Y la cosa que tú has vivido es para que su nombre se glorifique en ti. Es para que tú sepas el poder de Dios sobre tu vida. Estaba escuchando una canción de Romero ayer y me hacía acordar tanto cuando pasó por la segunda cirugía. Cómo me ministró esa alabanza, Dios. Cómo me habló el Señor a través de ese cántico. Cómo no servirle al Señor, cosa que ha hecho conmigo. Cómo no servir al Señor con todas las cosas que ha hecho por mi familia, por mis hijos. Cómo no servir al Señor por todas las cosas que va a hacer con el resto de mi familia, con mis nietos, con mis yernos, con los que vengan detrás mío. Fíjese que el apóstol, que lo leí al principio, él sabe que está llegando su momento, sabe que está llegando su final, sabe que está ya muy cerca de ser sacrificado, de ser ajusticiado. Pero él no se preocupa por él. Él se preocupa por Timoteo. Timoteo, no te olvides de predicar. Timoteo, no te olvides de anunciar el Evangelio. Timoteo, ocúpate del don que recibiste por la imposición de mis manos. Timoteo, predica, porque va a llegar el tiempo en donde va a haber mucha gente que no va a querer escuchar el Evangelio. Aprovecha ahora y predica. Hermano, predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Es que tengo vergüenza, es que no sé. Mira, párate frente a un espejo, porque seguramente tú tienes que tener un espejo en tu casa, en el baño o en donde sea. Párate delante del espejo y predícate a ti mismo frente al espejo. Y piensa cómo le predicarías tú a una persona que no conoces. Piensa qué palabras le dirías. Y pídele al Espíritu Santo de Dios que te guíe, que te muestre, que te enseñe cómo tendrías que actuar, qué es lo que tendrías que decir. Y te puedo asegurar de que el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a inquietar tu corazón. Y el día de mañana vas a tener a alguien enfrente tuyo y vas a sentir un fuego dentro de tuyo para poderle anunciar las virtudes del Señor Jesucristo a esa vida. Y ese va a ser el primer paso que vas a dar para que Dios levante de ti un evangelista. Aleluya. Pero hazlo. Prueba de hacerlo. Y termino con esto. Paso a paso. Si tienes que correr, corre. Si tienes que caminar, camina. Si te tienes que arrastrar, arrástrate. Pero nunca te detengas, porque la obra que Dios ha comenzado en ti no la va a dejar incompleta, sino que la va a hacer perfecta en el día de su manifestación. Paso a paso. Y no te quedes, porque lo mejor está por venir. Porque estamos en Cristo Jesús, para la gloria, honra y alabanza del Padre en el Señor. Padre, te doy gracias. Señor,